Bueno, chicos, vamos a continuar con la sesión. Eh, Ahora de qué vamos a hablar, justo del derecho de amparo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar conciencia de de este curso, de lo que hemos visto? Ya sabemos que tiene un fundamento constitucional, ya sabemos que pues tenemos como ciertas condiciones de procedencia, cuáles son las causales de improcedencia y cuáles son los principios que rigen a este juicio, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades que van a resolver sobre los mismos? ¿Cuál es el objeto del juicio de amparo? Recordemos que el objeto principalmente es el análisis constitucional de los hechos o de determinados actos de autoridad. Y pues bueno, sabemos también que tenemos que considerar o revisar, o en este caso los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito van a resolver sobre la procedencia de estas determinaciones en cuanto a eh, la violación o no de derechos fundamentales, pues, ya sabemos, fundados en tratados internacionales y también en los primeros 29 artículos de la Constitución y el 123 agregado, ¿no? Entonces, al final del día es lo que tenemos que tomar conciencia que el juicio de amparo va a resolver la constitucionalidad de los actos, la no violación de garantías constitucionales, ¿no? ¿Quiénes son las partes dentro del juicio de amparo? Pues bueno, principalmente y fundamentalmente tenemos que son cuatro las partes que van a intervenir en el juicio de amparo. Podríamos decir que son cinco, en este caso por el órgano que va a resolver, pero pues realmente son solo cuatro. La primera va a ser el quejoso, la segunda va a ser la autoridad responsable, la tercera, el tercero interesado y finalmente el Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace cada una de estas partes? ¿Cuál va a ser su papel? En un primer lugar tenemos al quejoso. ¿Quién es el quejoso? Pues tenemos que entenderlo y creo que la semana pasada yo les decía que son la persona física o moral que interpone el juicio de amparo. Esta persona, ya sea persona física o moral, tiene ciertos derechos fundamentales, tiene ciertos derechos fundamentales, tiene ciertas garantías que obviamente son reconocidas por la Constitución y por los tratados internacionales, ¿no? Que fue algo que ya habíamos platicado, fue algo que vimos la semana pasada, que tuvieron su tarea para saber cuáles son o cómo se tiene que interpretar en cuanto al tema de supremacía constitucional, si la hay o no. Entonces, pues bueno, sabemos que al final del día eso es la jerarquía de lo que tenemos que estar revisando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber también? Pues bueno, la persona física puede ser un adulto, puede ser un menor de edad, puede ser un enfermo, puede ser una discapacitada, puede ser una persona sentenciada, puede ser una víctima ofendida del delito, puede ser una persona indígena, puede ser una persona inmigrante, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un campesino, puede ser un trabajador, puede ser una heredera, lo que ustedes quieran puede ser. ¿Sale? Si se fijan cada una de las circunstancias que hemos o que les he señalado ahorita, corresponden a una determinada condición, una determinada circunstancia. Por ejemplo, estamos hablando de un menor, estamos hablando de que va a actuar conforme a su apoderado legal, que es lo que vamos a ver más adelante, ya lo vimos en Derecho Procesal Familiar, quienes pueden actuar a nombre de los menores. Si estamos hablando de un enfermo, supongamos un enfermo mental, un incapacitado, lo que vamos a encontrar, bueno, un enfermo puede en un momento determinado ser su representante o su apoderado, su tutor, el que va a actuar a nombre de él. Si tenemos a un discapacitado, obviamente de la misma manera, su tutor. Si tenemos a una persona sentenciada, en este caso estamos hablando de alguien a quien se le ha sentenciado por un delito, la víctima o el ofendido del delito ya sabemos que son a quienes afectó la comisión del delito.
Si es una persona indígena, estamos hablando de una categoría que el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pues reconoce, ¿no? Como un pueblo originario. Tenemos otras minorías que han sido reconocidas hace poco, por ejemplo, el tema de los afrodescendientes. El tema de las mujeres, pues también ya lo tenemos con respecto al artículo cuarto constitucional. También el tema de los inmigrantes, que es un tema que al día de hoy tiene una trascendencia jurídica comercial pues bastante grande por el tema de los aranceles de este señor Trump. Puede ser un hombre también. También las personas trans pueden ser sujetas a la protección de las garantías. Hace poquito, de hecho, salió una sentencia con respecto a una plaza aquí ubicada en la Ciudad de México, que es una plaza muy famosa, que es Reforma 222, sobre el Paseo de la Reforma, muy cerca de la Embajada Americana, en donde el personal de seguridad le impidió a personas transexuales el acceso al baño y pues obviamente ellas se ampararon. La plaza en este caso tiene que disculparse y tienen también que pagarles una cantidad por el tema de la discriminación. El tema de los campesinos, estamos hablando ahí en materia del derecho agrario directamente. La clase trabajadora, pues bueno, queda más que obvio, estamos hablando ahí del derecho laboral. En tema de los herederos, estamos hablando de un derecho personalísimo que tiene con respecto a una sucesión testamentaria o intestamentaria y que se les reconoce el derecho a heredar, ¿no? Y así podemos hablar de muchísimas circunstancias que en la vida eh, pues vamos desarrollando, ¿no? También quienes pueden ser, pues ya decíamos, una persona moral privada en defensa de los derechos que efectivamente le asistan, como puede ser una asociación, una sociedad, una sucesión testamentaria. Recordemos que hay quienes están solicitando o la manera en la que intervienen es por el albacea, los herederos designan al albacea y el albacea está en obligación de resguardar y salvaguardar los derechos de los herederos y de la masa hereditaria, ¿no? También un fideicomiso, sabemos que es un contrato, en este caso mercantil, que pues también busca proteger un determinado interés, una institución financiera, ya sabemos, puede ser un banco, puede ser una casa de bolsa, puede ser también un tema de las afores, o sea, tenemos ahí bastantes, ¿no? Etcétera. Hay otra categoría que pueden solicitar el amparo, que pueden ser una persona o un ente jurídico público, en este caso la federación, los estados, los municipios, las entidades paraestatales, un organismo nacional o extranjero en defensa de intereses patrimoniales ajenos a una función pública, eh, es decir, que afecten su situación patrimonial. Si estamos hablando aquí de que el quejoso puede ser un ente público, tenemos que recordar la función administrativa y la función como persona que en un momento determinado puede realizar un ente público. Recordemos que los entes públicos pueden tener este doble carácter. En un momento determinado pueden ser autoridad cuando están ejerciendo su función, su tarea administrativa, y pueden ser también personas morales en carácter de un particular cuando celebra un contrato, cuando están buscando la protección de cierto patrimonio. Sabemos aquí que, por ejemplo, podríamos hablar de, no sé, en un litigio con algún ente, alguna secretaría en la cual celebra un contrato con una X sociedad y que tiene que brindarle un servicio, la sociedad incumple, se van a juicio y en un momento determinado, pues también por el juicio la persona moral con la cual han establecido o han entablado una relación comercial y en este caso el litigio les gana, entonces antes ellos interponen un amparo y ese amparo pues no lo están haciendo como ente público, lo están haciendo como el particular que celebró el contrato, ¿no? También puede ser una organización social. Aquí que estamos hablando, por ejemplo, las ONGs, los sindicatos, un núcleo de la población, un ejido, que estamos hablando ahí en el tema del derecho agrario,
una comunidad, una comunidad, por ejemplo, la comunidad judía, la comunidad de los afrodescendentes, una colonia, un barrio, ahí van a actuar por medio de sus representantes, ¿no? Em, Todas estas personas pueden acudir a solicitar la protección de la justicia federal en nombre propio o en nombre de un apoderado legal. En el caso de las personas físicas, pueden hacerlo por medio del apoderado legal y obviamente tienen que acompañarlo con el poder o la carta poder con la cual acrediten la personalidad que va a tener su apoderado. Las personas morales, pues sabemos que sí o sí, pues tienen que actuar por medio eh, de sus representantes legales según los estatutos de la conformación de las mismas. Es decir, tienen que hacerlo a través de, ya sabemos, el instrumento notarial en el cual se les reconoce la personalidad de apoderado legal. No podemos dar por hecho la actuación, en este caso, de la persona moral, ¿no? Perdón, la persona física por medio de su apoderado si no tiene un poder, o sea, ahí tal cual no se presenta, ¿no? ¿Qué tenemos que entender para que una persona pueda acudir a solicitar el auxilio de la justicia federal? Es necesario que tenga un determinado interés. Puede ser un interés jurídico o puede ser un interés legítimo. No puede ser un interés simple. Tienen que tener estas dos características. Para eso vamos a ver un video de cómo se dividen estos intereses. Ya la semana pasada hablábamos del principio del interés jurídico o del interés legítimo, que ha sido un avance, pero pues sí es muy importante el que lo retomemos. Entonces vamos a ver el videito de jurídicamente. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema de bastante relevancia en materia de amparo y que suele ser un tanto confuso. En este video te explicaré de forma simple el interés jurídico, legítimo y simple. Así que comenzamos. Para comprender estos temas y conceptos relacionados a la legitimación en el juicio de amparo, vamos a ir de menor a mayor. Primeramente vamos a comprender qué es el interés simple. Pues bien, el interés simple es también conocido como jurídicamente irrelevante. Este tipo de interés no genera un derecho de acción de ninguna clase, ya que los derechos que pudieran buscar defenderse no conllevarían para la persona ningún beneficio. Por ejemplo, Luis un día vio que su vecino Manuel se encontraba discutiendo con unas personas en la puerta de su domicilio. Una vez que se retiraron los individuos, Luis va con Manuel y le pregunta si todo se encuentra bien, a lo que su vecino le responde que le han embargado su automóvil por una deuda de una persona que ya no vive en ese domicilio. A Luis le preocupa el actuar arbitrario de la autoridad. Sin embargo, legalmente él no tiene ninguna facultad para acudir a instancias jurisdiccionales a reclamar la arbitrariedad de la autoridad, ya que ningún beneficio le acarrea dicho proceso. Como puedes notar, el interés simple no es suficiente para acudir al amparo, ya que la clave se encuentra en la falta de beneficio, ya sea propio o para una colectividad. Ahora bien, ¿qué es el interés legítimo? Pues bien, el interés legítimo se trajo a la ley de amparo en la reforma de 2011. Este tipo de interés es el que más confusión acarrea, ya que la afectación del acto de autoridad no conlleva una afectación directa a la esfera jurídica de la persona. La doctrina lo define como todo aquel interés que sea compatible con el interés público lesionado o desatendido por la autoridad. Ahora bien, este interés debe conllevar una afectación a la esfera jurídica de derechos de la persona. La jurisprudencia define mejor el término como aquel interés personal, individual o colectivo calificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Veamos un ejemplo. Julia se enteró
por los noticieros que se autorizó y se comenzará la construcción de una gasolinera al lado de la escuela donde van sus hijos. A ella le preocupa que esta gasolinera ponga en peligro la seguridad de sus hijos y la de los demás niños y niñas que se encuentran en dicha institución educativa. En este caso, Julia tiene un interés legítimo en que esa gasolinera no se construya y adicionalmente a esto obtendría como beneficio la seguridad de sus menores hijos. En este ejemplo en particular, Julia podría acudir al juicio de amparo para reclamar si la autorización violenta o no derechos humanos relacionados a la seguridad de los menores. En este proceso en particular, si bien Julia no tuvo un perjuicio directo con los procesos de validación y autorización de una gasolinera, de manera indirecta, al estar cerca del lugar de estudio de sus hijos, tiene derecho a reclamar que el proceso de autorización se hizo sin pensar en la seguridad de los menores que estudian en el instituto educativo que sería vecino de dicha gasolinera, lo que le otorga legitimación para reclamar vía amparo su rechazo y reubicación. Finalmente, el interés jurídico. Antes de la reforma a la Ley de Amparo de 2011, este tipo de interés era el único que se podía invocar para acudir al amparo, y se define como el interés que busca proteger un derecho subjetivo afectado de forma directa por una acción u omisión de una autoridad. Como ejemplo, podemos retomar la situación de Luis y Manuel. Manuel, quien es vecino de Luis, recibió un actuario mercantil junto con un abogado quienes ejecutaron un embargo sobre el vehículo de Manuel. Sin embargo, Manuel no es la persona obligada en el título de crédito que se estaba haciendo valer en la diligencia de embargo, por lo cual Manuel puede acudir al juicio de amparo para proteger el vehículo de su propiedad y que éste sea excluido del embargo. Así entonces, a manera de resumen, tenemos que el interés simple es irrelevante en cuestiones jurídicas. El interés legítimo es aquel derivado de una afectación indirecta, pero cuya protección conlleva un beneficio para el quejoso. El interés jurídico es aquel que busca proteger un derecho directo e individual del quejoso como el derecho a la propiedad. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca. No estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana. Ya vimos cuál es la diferencia del interés jurídico con el interés propiamente legítimo, ¿no? En uno hay una afectación en la esfera jurídica directamente y en el otro únicamente se presenta como la circunstancia en la cual se ve la afectación, ¿sale? Es bien importante el que tomamos y el que sepamos cómo identificar uno u otro. ¿Por qué? Porque esto puede propiciar que nos sobreseen o nos desechen nuestra demanda de amparo. Es bien importante también el que tomemos en cuenta ante qué tipo de sociedad o ante qué tipo de persona estamos o estamos representando para formular nuestra demanda de amparo. La próxima semana vamos a ver cómo elaborar una demanda de amparo indirecto y en la última vamos a ver cómo elaborar una demanda de amparo directo, que son dos cosas totalmente diferentes, eh, pero que son también, están atacando actos totalmente por separado, ¿no? Y que en un específico entra el principio de definitividad, pero pues bueno, vamos a irlo desarrollando. Sí es bien importante que ubiquemos entonces a qué persona estamos presentando, qué clase de interés está teniendo y pues por ende también el que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar a la segunda persona, ¿no? Que es la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? Es cualquier órgano del Estado en cualquiera de las funciones que ha delegado, en cualquier orden de gobierno y cualquiera que sea su forma de constitución o denominación, que ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto o norma y al hacerlo crea, modifica o extingue una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria u omite el acto de que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación.
Nosotros el mes pasado, cuando vimos derecho administrativo, veíamos cuáles son las características del hecho o de la, perdón, más que del hecho del acto administrativo, que en este caso vimos que tenía que estar fundado, motivado, que tiene que ser de manera unilateral. ¿Por qué? Porque únicamente se tiene que ver manifestada la voluntad, en este caso de la autoridad, de realizar una determinada situación y que aquí ya lo estamos viendo, que crea, modifica o extingue una situación jurídica, es decir, que crea, modifica o extingue una obligación que tiene que hacer el gobernado con respecto a esta entidad estatal, ¿no? Y también pues tenemos el tema de si hace o no hace, ¿no? Que pues ya sabemos que esto se llama una afirmativa o una negativa ficta, que pues ciertamente no hay una manifestación de la voluntad, por así decirlo, en escrito de manera expresa, pero que sí genera o puede generar en un momento determinado una determinada situación jurídica o una afectación, ¿no? Una violación de derechos fundamentales. Em, Hay casos que en los que la autoridad, más bien, más los particulares, pueden realizar una función como una autoridad porque las autoridades le han dado determinada función por una norma general, de acuerdo con el principio de intervención pública. Eh, no lo son cuando intervienen como auxiliares de la administración pública ni cuando están actuando en relación al derecho privado, es decir, no están actuando cuando están prestando un servicio. Donde sí puede haber un servicio especializado, donde sí puede haber una interacción, por ejemplo, en el tema de las escuelas. Sabemos que las escuelas privadas son instituciones que auxilian a la autoridad, en este caso, más que, más que la auxilian, realizan ciertas funciones que le corresponderían al Estado, como en este caso es el dar la educación de forma gratuita, ¿no? Acá sabemos que no se da la forma, no, la educación es gratuita, pero no se está cobrando en este caso por el brindar la educación, sino por otras circunstancias, ya sea por las instalaciones, ya sea por ciertas materias que en una escuela privada, pública no dan, como todo lo que engloba, ¿no? En este caso el servicio de la educación. Cuando las escuelas no quieren emitir o no emiten determinados documentos o no dan una respuesta a determinadas circunstancias que el alumnado está presentando, los profesores, no sé, lo que sea, allí están actuando como una autoridad. Entonces, de hecho, esto ha generado como muchas controversias en el sentido de cómo saber cuándo estamos o no frente a una autoridad responsable. Entonces, para poder entender esto, vamos a ver un video del doctor Ravindrana en el CUE, que es una escuela de derecho, en el cual nos dice cómo podemos identificar este amparo contra estos actos de particulares cuando se asimilan o se asemejan a una autoridad. ¿Cómo estás? Soy el doctor Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y el día de hoy vamos a platicar de cómo promover un amparo en contra de un particular. Hay casos específicos en los cuales sí es posible hacerlo, y bueno, no te vayas, quédate para que podamos platicar sobre este tema bien interesante y muy importante para poder promover este juicio de amparo indirecto contra particulares. Muy bien, cuando en el año 2013 se expide la nueva ley de amparo, se comentó por muchas personas que ya era posible promover un amparo contra particulares. Es correcto, pero tiene que reunir ciertas características. Vamos al artículo 5 de la ley de amparo que nos dice que son partes en el juicio de amparo, bueno, el quejoso, que es el que promueve el amparo, habla de las autoridades responsables, el tercero interesado y lo que sería el Ministerio Público. Pero aquí lo que es importante ver es la fracción segunda, que habla de las autoridades responsables. Y dice aquí, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, fíjense,
con independencia de su naturaleza formal, puede ser material. La que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Se vuelve un poquito más complicada esta parte, pero lo interesante es ver que si hay esta relación de supra-subordinación, pues es procedente el juicio de amparo, y la autoridad que lo emite y que lo ejecuta, pues también sería una autoridad para estos efectos. Pero aquí lo que llama la atención es el segundo párrafo que dice: para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes. Eso es lo más importante, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Vamos a poner algunos ejemplos para tratar de entender un poquito más esto. Miren, los bancos, por ejemplo, son los que de alguna manera bloquean las cuentas de banco, ¿no? Lo que llaman que las congelan. Incluso puede ser que pasen los fondos a favor del fisco, ¿no? En algunas ocasiones. Es así que cuando tú vas al banco y de repente te quieres utilizar tu cuenta y está bloqueada, pues lo primero que piensas es que fue el SAT, ¿no? Inmediatamente. Entonces le vas y le preguntas al gerente o al ejecutivo de cuenta del banco y te dice, pues no sé, no le puedo dar esa información, o te dice, pues solamente tengo la clave tal y no le puedo decir quién fue, y hasta ahí se queda. Entonces, tradicionalmente tenés que promover el juicio de amparo contra todas las autoridades que te pareciera que pudiera haber ordenado ese embargo, ¿no? Insisto, puedes pensar inmediatamente en el SAT, actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera, la Autoridad Fiscal, que son los que más comúnmente hacen ese tipo de acciones. Pero quien ejecutó esa orden fue el banco. Pero tú decías, bueno, el amparo no procede contra un banco porque no es una autoridad, ¿no? O sea, en este caso, pues es una entidad financiera particular. Sí, pero lo importante de este tema, más allá de que es una autoridad de hecho, como antes se establecía a través de algunas tesis de jurisprudencia, es que realizan actos equivalentes a los de una autoridad. Al momento de que no puedes disponer tu dinero, por supuesto que hay una afectación a tu esfera jurídica. Entonces, en estos casos, el banco sí puede ser señalado como autoridad responsable en un juicio de amparo. Además, que como dice la otra parte, dice, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sabemos que los bancos pues están reglados por una serie de leyes que determinan su funcionamiento. Entonces, sí cumple con los requisitos para ser una autoridad responsable. Hay diferentes ejemplos que se pueden poner. Hay ocasiones en las cuales en las escuelas particulares, cuando retienen documentos, pueden ser consideradas, a pesar de que son particulares, pueden ser consideradas como autoridad responsable. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Otro diferente es cuando, por ejemplo, los comisariados ejidales. Si nosotros entramos a la búsqueda de jurisprudencias, vamos a ver que hay muchísimas tesis que dicen que los agentes aduanales no son autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de amparo, y específicamente este cambio o adición que le hacen a este artículo en la parte que acabamos de leer, llegamos a la conclusión de que los comisariados ejidales o de bienes comunales, cuando llegan, por ejemplo, y le dicen a un propietario, ¿no? Un particular, oye, este terreno es de nosotros, no es tuyo, oye, pero yo tengo mi acta, tengo mi escritura y está inscrita en el registro público, sí, pero está dentro del polígono, entonces es de nosotros, o el presidente de la República nos los dio, o el Tribunal Agrario nos los dio, entonces nos los tienes que devolver. En esos casos, sí se considera que es una autoridad responsable. Ahora bien, hay juzgados que así lo han tomado en cuenta y otros que no. Pero la realidad es que yo creo que sí se cumplen porque, insisto, en muchas ocasiones lo que sucede es que estos particulares actúan como si fueran autoridades y además hay una ley que de alguna manera reglamenta su condición, su conducta. Un último ejemplo que les puedo poner es en el caso de las cámaras empresariales, en donde yo tuve conocimiento de una cámara en donde había una persona que constantemente estaba promoviendo el amparo porque no lo dejaban pues, participar para la presidencia. Entonces, en esos casos, este gobernador afectado, promovía juicios de amparo en contra de la Cámara. Y sí, claro que eran admisibles, porque a pesar de que la Cámara no es parte del gobierno, pero de alguna manera hay una ley que regula las cámaras empresariales y también pueden llevar a cabo funciones equivalentes
a los de una autoridad. Entonces podemos poner muchos ejemplos. Miren, se me viene otro a la mente. Cuando una persona construye un edificio, después hablaremos de lo que es el interés legítimo, que es algo también muy interesante. Los propietarios o un propietario o varios que son vecinos de esa obra, en donde una persona particular esté ejecutando una licencia de construcción que le ha solicitado a una alcaldía, algún municipio, pues bueno, parecería muy difícil pensar que esta persona que está llevando a cabo esta obra puede ser una autoridad para efectos del juicio de amparo, pero sí lo puede ser, sobre todo porque está ejecutando una licencia de construcción que le dieron. Luego entonces, la persona que promueve el amparo, aun cuando no sea afectado directamente, puede alegar un interés legítimo, que insisto, ese es otro tema, pero sí puede ser considerado aquella persona que ejecuta una obra autoridad responsable. Insisto, todavía hay juzgados que tienen este criterio, hay otros juzgados que no lo tienen, pero de cualquier forma, lo que nos dice la ley de amparo es que pueden considerarse cuando, insisto, hacen actos equivalentes y como dice la última parte, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La persona que lleva a cabo una obra, que está construyendo una obra, por supuesto que se está sujetando a una legislación que tiene que ver precisamente con el tema de las obras, de las construcciones, y que entonces pues, su actividad no es así el arbitrio, sino que está reglada por una serie de requisitos establecidas en la ley de construcciones correspondiente. Entonces, pues bueno, espero que este video te sirva para poder entender un poquito más esta parte del amparo contra los particulares y no me queda más que invitar. Aquí ya veíamos, ¿no? El doctor Ravindrana, les comparto, él fue maestro mío, es muy buen maestro, es muy buen profesor. Em, nos menciona justo cuándo podemos encontrar a los particulares como cuando fungen como una autoridad, ¿no? Esta perspectiva bastante interesante, ¿no? De lo que está ejecutando. Cuando una ley les otorga, les da esta facultad, es bien, bien interesante, ¿no? El que podamos observar cuando un particular las hace a veces de autoridad. Anteriormente, cuando yo estudiaba, pues esto no estaba, ¿no? O sea, directamente no, no se podía considerar, era ilógico pensar que un particular fungiera como una autoridad determinada, era algo bastante raro. em, Normalmente se descartaba, pero pues bueno, al final del día vemos cómo se realiza, ¿no? Em, ya vimos, puede ser una autoridad, normalmente la autoridad, pues bueno, es la que está facultada, ya lo platicábamos en su momento cuando veíamos el derecho administrativo, cuáles son las funciones, o sea que toda autoridad tiene que cumplir con las funciones que la ley reglamentaria le establece o las otras leyes le marcan, ¿no? Em, Vamos a pasar ahora al tercer sujeto, que en este caso es el tercero interesado. Hay varios supuestos que establece la ley de amparo en los cuales puede decirse que es quien está siendo titular de un interés jurídico que tiene relación en este caso, con el interés del quejoso y que es necesario que comparezca en el juicio y que su interés se contrapone en este caso a el interés del quejoso, ¿no? Pensemos en un juicio. La autoridad responsable que ya supongamos en este juicio es el, el que está emitiendo en un momento determinado la sentencia, ¿no? Ahí tenemos el acto reclamado. ¿Quién es el quejoso? Pues quien interpuso el amparo. ¿Quién es el tercero interesado? Pues su contraparte. No sé, pensemos de hace poquito que estábamos viendo derecho laboral, ¿no? Supongamos que hay un tema de un emplazamiento, el juicio terminó, se va a ejecutar, en este caso, la sentencia. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues bueno, la parte demandada que no fue emplazada, pues promueve obviamente su juicio de amparo y quien va a oponerse, pues bueno, ¿quién es? El actor, ¿no? Que está interesado en que se ejecute directamente la sentencia, que es el acto que se está reclamando. Eh,
y puede ver así otras circunstancias, no sé. Pensemos en un predio, ¿no? O en esto que ya veíamos que nos decía el doctor Ravindrana, ¿no? Estamos construyendo, hay alguien que, no sé, se le ha negado el permiso de la construcción, él va y presenta su juicio de amparo contra la autoridad que le negó el permiso de construcción, pero supongamos que este permiso de construcción o esta construcción afectaría al vecino de este bien inmueble colindante o de este terreno colindante, entonces, ¿quién sería el tercero interesado? En este caso, el vecino y se le tendría que notificar, ¿no? Entonces, es bien importante el que sepamos esto de los terceros interesados, ¿no? Por ejemplo, ante una, en materia fiscal, ante el congelamiento de una cuenta bancaria, supongamos que me congela las cuentas, yo no sé, creo que haya sido el SAT, pero quien hace el congelamiento es directamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Entonces, ¿quién tendría que ser el tercero interesado? En este caso tendría que ser el SAT, el tercero interesado, ¿no? ¿Por qué? Porque si se congeló la cuenta, propiamente ahí la autoridad no es el SAT, sino la autoridad en este caso es la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional Bancaria pues ha emitido su acto administrativo que ha propiciado este congelamiento de cuentas o a este congelamiento de los fondos de la cuenta, ¿no? Entonces ahí el SAT va a funcionar como tercero interesado en el sentido de que justo él es el que le interesa que se mantenga congelada este fondo para que él pueda ejercitar su derecho sobre el crédito fiscal que le debe el propietario o el dueño de esta cuenta bancaria, ¿no? Para profundizar un poquito más en este tema del tercero interesado, vamos a ver otro videito. Voy a procurar que estas clases sean de videos, ¿por qué? Porque son muchos conceptos, ¿sale? Y al ser muchos conceptos, eh, pues eh, sí necesitamos como el desarrollarlos un poquito más. Entonces creo que con estos pequeños videos, estas pequeñas cápsulas nos puede ayudar, ¿no? Partes en el juicio de amparo es el tercero interesado. Es tercero interesado el sujeto que persigue un fin total y diametralmente. A ver, espérenme. El quejoso pretende que se anule de autoridad. ¿Por qué? Porque le agravia, le afecta. Pero el tercero interesado tiene un interés diametralmente distinto. Pretende que ese acto de autoridad mantenga su vigencia y de hecho que se materialice. Esto porque el acto le favorece. Mientras que al tercero interesado le favorece o agracia el acto, al quejoso lo afecta, lo daña, lo lesiona, lo agrede, lo agravia. Por eso antes se le llamaba agraviado. Agraviado es el sujeto que ha sido lesionado por el acto de autoridad y que en esas condiciones promueve la demanda de amparo. Pero frente a él está el sujeto a quien favorece el acto de autoridad, que es el tercero interesado. En clase, don Ignacio Burgó Orihuela, maestro de amparo, dijo y ejemplificó bajo la siguiente versión. El acto de autoridad es como el dios romano Jano. Tiene dos caras, una cara buena y una cara mala. La cara buena se la da el acto de autoridad al tercero interesado. La cara mala se la da al quejoso. Y por esto éste procura la anulación del acto. Y el otro, a su vez, pretende que se mantenga vivo ese acto de autoridad. Para el tercero interesado, el acto es constitucional. Para el quejoso, es violatorio de la Constitución. La ley de amparo establece diversas clases de tercero interesado atendiendo a la materia. Si es materia administrativa, es tercero interesado quien haya gestionado la emisión del acto de autoridad o quien, sin haberlo gestionado, se ha visto favorecido, agraciado por el acto de autoridad. La ley de amparo de 36 era más clara en este punto. Su texto
en este rubro fue el siguiente. Es tercero perjudicado, así se llamaba antiguamente, la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, o que sin haberlo gestionado tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado. La ley de amparo actual dice al respecto: son partes del juicio de amparo el tercero interesado, pudiendo tener tal carácter, inciso A, cuidado, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. Pero nunca me aclaró que esa persona tendría la calidad de tercero interesado en el amparo administrativo. Ese es un gravísimo error, porque quitaron algo que sí decía la ley de amparo de 36, cuando el acto emane de autoridad distinta de los tribunales judiciales o de las autoridades del trabajo. Ahora bien, cuando el amparo se promueve contra actos de autoridad judicial o jurisdiccional, será tercero interesado la contraparte del quejoso. Será tercero interesado en un amparo que promueva un ajeno a juicio, una persona que no ha sido llamada a juicio porque no es parte en el juicio, pero se ve afectada por actos del juicio, verbigracia A, demanda de B, y embarga bienes de C, pues C es tercero extraño a ese juicio. C podrá pedir amparo, y al pedir el amparo señalará como autoridad responsable a, que es quien tiene interés en la subsistencia del acto. Dejo asentado que en la ley de amparo de 36 se estableció una regla parecida. Se dijo que era tercero perjudicado la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia que no sea del orden penal. Esta condicionante o esta limitante ya no está en la ley de amparo actual. En la ley de amparo actual se dice que son partes en el juicio de amparo el tercero interesado, pudiendo tener tal carácter, inciso B, la contraparte del quejoso, cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose de persona extraña en el procedimiento, la que tenga interés contrario a los del quejoso. Vamos a analizar en otro video, vamos a analizar el tercero interesado en materia penal. Por ahora, manifiesto. Es tercero interesado en un asunto civil, en un asunto familiar, en un asunto mercantil, en un asunto laboral, la contraparte en un asunto penal también. Pero vamos a analizarlo porque hay muchos bemoles por ahí, muchos puntos pendientes de descifrar. Muchas gracias. Ya vimos justo cómo se desarrolla este tema del tercero interesado, eh, el cómo tenemos que entender a quien se está oponiendo, en este caso el ejercicio de la acción constitucional, de análisis constitucional, ¿no? Finalmente, y la última parte que está en interacción con la acción constitucional es el Ministerio Público. Ya sabemos que el Ministerio Público tiene una función de perseguir un determinado delito en materia penal. En materia familiar implica que hay una representación del interés general por el cuidado de la familia y de los menores. En este caso, pues lo que está haciendo el Ministerio Público es actuar en representación del interés general, pero que tiene una facultad limitada en el juicio, ¿no? Puede interponer algunos recursos dependiendo de que vea que el amparo podría violentar o puede violentar los derechos fundamentales de una, pues sí, de la sociedad, ¿no? Y pues obviamente él lo que busca es que se procure de manera pronta y expedita la administración de justicia, ¿no? En algunos amparos, como es el amparo directo en materia civil y mercantil y a veces de materia familiar, eh, puede también, en un momento determinado, esta búsqueda del interés social o del interés general afectar los intereses particulares.
Y el Ministerio Público Federal, pues obviamente lo hace en aras de garantizar y asegurar el bien común sobre el bien social, sobre el bien común sobre el bien particular. En ese sentido, justo por el tema de que recordemos que nosotros al momento de formar parte del Estado, al momento de buscar o adecuar nuestra voluntad y formar parte de esta nación, pues supeditamos nuestro bienestar particular al bienestar social, ¿no? Estas son las cuatro partes que intervienen dentro del juicio de amparo. Eh, Ahora vamos a tocar lo que es el acto reclamado. El acto reclamado es lo que va a darnos pie a justo la forma en la que tenemos que intervenir o la forma en la que vamos a entrar directamente, lo que propicia el análisis de la acción constitucional en este caso. ¿Qué es lo que podemos decir o cómo lo podríamos entender? Pues bueno, se entiende como la acción o inacción por parte de una autoridad y que un quejoso atribuye a esa autoridad. Es decir, estamos hablando, si lo queremos ver desde el ámbito administrativo, de un acto administrativo, que obviamente sabemos no se limita únicamente a esto, pero si lo podemos ir hilando, pues sería un acto administrativo, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Y que hay diferentes formas de entender a este acto de autoridad. La primera es en cuanto a la actuación de la autoridad. Podemos encontrarlo de tres maneras. En cuanto que excede su competencia o carece de ella, es decir, em, está haciendo más de lo que la ley le permite en o de plano la misma ley no le faculta realizar determinados actos, ¿no? Entonces, ¿qué garantía está violentando este tipo de actos jurídicos? Pues la garantía de seguridad jurídica en el sentido de que no nos está dando, ¿cómo decirlo? No está dando la garantía directa de que la autoridad realice lo necesario para pegarse al orden jurídico, ¿no? Entramos al caos cuando la autoridad hace este tipo de acciones, ¿no? Cuando estamos hablando de un actuar en contradicción o violación de normas que regulan su competencia, es decir, que está actuando de manera contraria a lo que la autoridad le ha dado, ¿no? Eh, ¿Qué más también tenemos? El actuar con exceso o con defecto, es decir, que no realice de manera adecuada sus actos jurídicos. Entonces, eso va a generar ciertas complicaciones y obviamente, pues lo que nos va a presentar es que los particulares, eh, pues se opongan al ejercicio de la fuerza, se opongan a las órdenes, em, en este caso para los actos para los actos propiamente de autoridad, ¿no? Entonces, al final del día, el exceso o el defecto, pues si lo trasladamos a un tema de derecho administrativo, ¿con qué nos estamos encontrando? Justo con una nulidad absoluta, una nulidad total del acto administrativo, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver con respecto a los actos de autoridad en cuanto a su naturaleza? El acto reclamado, tomado en términos de una acepción genérica, puede manifestarse a través de dos formas principales, que son, en un momento determinado, actos legislativos, en este caso las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos a las leyes o algún otro cuerpo normativo em, que ejerza una abstracción y una generalidad. Creo que con las leyes, pues bueno, ya lo platicábamos cuando hablábamos sobre el proceso legislativo, eh, que es una manifestación de la función legislativa que el Estado le ha dado al Congreso. Al final del día nos va marcando la pauta, ¿no?
Los tratados internacionales ya sabemos que quien los firma, quien los firma, pues es el Ejecutivo y los ratifica el Congreso y forman parte de nuestro sistema jurídico. Los reglamentos sabemos que los emite el Ejecutivo, en este caso eh, algunos órganos distintos a la administración pública para su mejor funcionamiento, ¿no? Sabemos que en este caso el Poder Legislativo pues tiene ciertos reglamentos para poder regular su actuar, el Poder Judicial de la misma manera, ¿no? Que también tenemos, pues, bueno, algunos otros cuerpos normativos que hablan justo de esta abstracción, ¿no? Podemos entenderlo como, por ejemplo, el presupuesto de egresos es un acto de autoridad que no necesariamente genera una ley, pero que sí tiene una implicación, una afectación directa con el ejercicio de determinadas garantías. Normalmente ya sabemos, bueno, si siguen las noticias, sabemos que en septiembre y en diciembre pues tenemos dos textos jurídicos de suma importancia, ¿no? La ley de ingresos y también el presupuesto de egresos, ¿no? Que uno respectivamente es elaborado por el legislativo, en el sentido de que el legislativo aprueba, eh, formula la discusión, ciertamente el inicio de esto lo hace el ejecutivo, pero genera la discusión y determina cuáles van a ser las cantidades que le va a prestar a los entes de la administración pública, sea cual sea, y posteriormente, pues bueno, la forma en cuanto al funcionamiento, ¿no? ¿Qué otros actos de autoridad tenemos? Pues como la promulgación y publicación de una ley. Estos son amparos contra leyes cuando el decreto, el tratado, la convención internacional, el reglamento, cualquier otro acto emanado de una autoridad que goza de facultades emite actos que gocen de generalidad de abstracción y que dañen un derecho fundamental, alguna orden que realice algún poder, una autoridad pública, y también tenemos los actos de autoridad en virtud del cual se ejecuta o se trata de ejecutar una orden, ¿no? Esto en el entendido de que justo las autoridades administrativas o la autoridad pues va a funcionar de conformidad con la subordinación establecida en la Ley Federal de la Administración Pública Federal o en la Ley Federal, o dependiendo como de lo que del orden, ¿no? También vamos a tener actos administrativos clasificados en cuanto al tiempo, es decir, ¿cómo podemos entenderlos? Lo primero son los actos pasados, que son los consumados, es decir, ya pasaron, eh, y que algunos otros pueden dar pie una segunda, a una segunda generación, en este caso de un acto, o en su defecto, que ya no se puedan reparar, ¿no? Que es decir, ya no puedan generar otro acto, ya no puedan el restaurar la esfera jurídica del gobernado, ¿no? Los presentes en los instantáneos son los que cuya ejecución subsiste al momento de presentarse la demanda de amparo, es decir, son de tracto sucesivos, se están presentando en el momento, ¿no? Y los futuros, pues bueno, eh, no somos adivinos, no somos monividentes, no somos Nostradamus, para poder saber qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Podemos a lo mejor y darnos una idea, pero no se concreta, se puede o no concretar. Entonces, al final del día, sí es importante que sepamos cómo o ante qué tipo de estado, de estados, o más bien de actos jurídicos nos encontramos. ¿Son del pasado, son del presente, son del futuro? ¿Y qué hago con ellos? O sea, al final del día, más que qué hacer, qué afectación tiene para que yo pueda actuar, ¿no? Otra clasificación es en relación con sus características y los actos pueden ser positivos, prohibitivos, negativos o declarativos. Entonces,
¿Cuándo estamos hablando de una prohibición? Cuando la autoridad y la ley nos dicen esto no lo puedes realizar. Em, los positivos son los que en este caso provienen de una norma o de órdenes de la autoridad y mandan al particular a hacer una determinada circunstancia. ¿Para qué? Para que puedan llegar al juicio. Eh, pueden contener vicios de constitucionalidad o legalidad, eso va a depender como del tipo de acto. Los prohibitivos, bueno, son normas que inhiben a un particular la realización de una determinada acción, eso creo que ya lo sabemos. Em, a esto se pueden contraponer los permisivos, ¿no? Que es justo como todo, pero que tú decidieras. El tema de cómo van a desarrollarse, en este caso, los actos, ¿no? Los negativos son aquellas normas o mandatos de la autoridad que niegan a un particular un derecho o una libertad, a pesar de que, a su juicio, tienen derecho a que les sean reconocido u otorgado. Ya lo escuchamos con el doctor Ravindrana, ¿no? Por ejemplo, con la adquisición de un determinado bien inmueble, llega una comuna, un ejido, y dicen es que ese bien inmueble está dentro de la tierra que se nos ha otorgado, ¿no? Entonces, al final del día, em, se está negando al particular dueño de este bien inmueble el gozar de su derecho, ¿no? Y los declarativos son las normas o mandatos de una autoridad que por sí o por su simple emisión afectan un derecho o una libertad de particular que un particular considera le corresponde, ¿no? Em, en este caso, eh, ¿qué es lo que nos dice? Se está declarando una determinada circunstancia, ¿no? Y en este caso, pues la autoridad es la que va a tener que decir, ¿sabes qué? Este sí puede tomarse, este no, o sea, al final del día genera como cierta distribución en el ejercicio del poder. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos que tiene, en este caso, los actos de autoridad pueden presuponer una oposición con respecto al interés de la parte quejosa, ¿no? En el sentido, ya lo veíamos ahorita que veíamos, que observábamos el video de el interés legítimo, el interés jurídico y el tercero interesado, ¿no? En el sentido de que en un momento determinado puede decir, es que si a lo mejor pensemos en la misma sucesión, sabes que sí reconozco yo al albacea, sí reconozco yo esto, pero yo también soy heredero, ¿no? Y fundo mi acción por medio de esta. O sea, al final del día, en este caso, el juzgado de lo familiar tiene que reconocerle, en este sentido, su carácter de afectado, ¿no? También tenemos que entender que hay ciertos actos que pueden presentar una aceptación, ya sea expresa o ya sea tácita. Cuando estamos hablando de expresión, valga la redundancia, realizada eh, por medio de la verbalidad, de la oralidad y por medio también de la escritura, tiene que cumplir también con ciertos requisitos, ¿no? Sabemos que todo acto de autoridad de conformidad con el artículo 14 constitucional y 16, todo acto de molestia debe venir fundado y motivado, ¿no? Sin embargo, hay circunstancias en las cuales la autoridad no entrega este escrito y genera una afectación, como por ejemplo, vamos a ver a ver, por ejemplo, cuando nos para, por ejemplo, cuando nos paran en el tráfico, ¿no? Vamos a ver, en este caso, un video sobre una detención ilegal y un ejercicio excesivo del poder. Tampoco viajarías en el tiempo al girar en cada esquina, ni recorrerías las calles por las que Frida pasó. Un viaje a Europa
Un automovilista, acompañado de otras 2 personas, circulaba por Periférico Norte a la altura de Plaza Satélite en el Estado de México, cuando fue alcanzado por 3 policías que iban a bordo de 2 motocicletas, quienes le marcaron el alto porque supuestamente no contaba con el engomado. Todo ocurrió cuando la persona agredida se dirigía de Guanajuato a la Ciudad de México para hacer negocios. Los uniformados indicaron al hombre detener la marcha del vehículo mientras circulaba por carriles centrales de la vialidad mencionada, por lo que en ese momento llamó por teléfono a Infracción Transparente para saber si los elementos de seguridad estaban actuando conforme a derecho, lo que ocasionó su enfado. Son hombres. Estoy hablando a multa segura. ¿Perdón? Estoy hablando a multa segura de un segundo. Además, te traigo ¿Mandé? ¿Se puede hablar más fuerte? Que estamos hablando a multa segura de un segundo. Okay. Una vez que el conductor detuvo su vehículo, los policías se acercaron y uno de ellos trató de arrebatarle el teléfono con el que transmitía en vivo por Facebook. Pero al no poder quitárselo, los uniformados sacaron su arma, abrieron la puerta del vehículo y comenzaron a golpear a los tripulantes. Aquí viene grabado, aquí está bien gomado. Oficial, ¿por qué me quiere arrancar mi teléfono? ¿Por qué me quiere arrancar mi teléfono? ¿Que no tienen facultad? No. ¿Qué pasa con su puta madre? Mire, ¿por qué me estás golpeando, cabrón? ¿Por qué me golpeas? ¿Pero por qué me corres, tío? Los elementos de la policía obligaron al conductor a eliminar la grabación, amenazándolo con saber cómo localizarlo, pues según sus propias palabras, formaban parte de una mafia. Uno de los contactos del automovilista guardó el video donde captó a los 3 agentes y una de sus motocicletas con matrícula 25855. El afectado expresó que es lamentable que los delincuentes ahora estén uniformados y contratados por el Estado, recibiendo un sueldo y hasta prestaciones. Si algo sabemos que es un terror entrar al Estado de México, porque sabemos que hay muchos uniformados rateros al abordaje, ¿no? Entonces nos amenazaron incluso que si denunciábamos nos iban a levantar y que si hacíamos algo y procedíamos, nos iban a ubicar, sacaron fotografías, sacaron placas de los carros, del carro, y pues a mi compañero le quitaron el celular. El automovilista pidió seguridad, lamentando que los que supuestamente se encargan de brindarla sean los mismos que agreden, golpean y secuestran a los ciudadanos. Me llamo Sarah Arnett, soy artista. Tenemos una manifestación expresa de la autoridad, ¿no? No hay un escrito directamente de parte de la autoridad en el cual podamos decir, ¿sabes qué? Hay hay algo que funde y motive su actuar, ¿no? Estamos viendo que es un acto que se está realizando en el momento. Por ejemplo, con el tema de los retenes es lo mismo, ¿no? Está el retén, se realiza el retén, no tenemos un escrito. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Que como no tenemos el escrito que funde y motive el actuar de la autoridad, tenemos únicamente una manifestación tácita. Más que tácita, perdón, expresa de manera verbal, ¿no? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Eh, que son actos en los que la autoridad nos está afectando nuestras garantías constitucionales. ¿Cuál es la garantía que se está violentando con respecto a el actuar de estos oficiales, ¿no? De estos supuestos oficiales? Se está violentando la garantía de libre tránsito consagrada en el artículo 10 constitucional. ¿Por qué? Porque, y bueno, obviamente en el 10, en el 14 y en el 16, en el sentido de que, recordemos, todo acto de molestia debe estar fundado, motivado, y en este caso el tránsito se lo están negando a estas personas, ¿no? Eh, no pueden actuar de esta manera. Al momento de agredirlos, ellos están excediendo, en este caso, sus facultades del ejercicio de la fuerza en un momento determinado de la fuerza pública. También podemos encontrar unos actos expresamente consentidos, es decir, que el gobernado
acepta la realización de del acto de autoridad, ¿no? O sea, que no, que acepta lo que la autoridad está haciendo. También tenemos actos consentidos tácitamente. Estos son aquellos actos de autoridad contra las que no se promueve un juicio de amparo, es decir, la autoridad los realiza, pero el quejoso o el supuesto quejoso o el gobernado no los está impugnando en este caso, ¿no? Entonces, al final del día ahí tenemos una circunstancia que puede presentarse y manifestar. Cuando la autoridad, también tenemos actos de autoridad que pueden presentar otra forma de consentimiento de parte del gobernado. Cuando la autoridad repite el mismo acto, es decir, realiza un acto con una determinada vigencia, una determinada orden y después lo vuelve a ejercitar. Es decir, aquí estamos presentando dos actos que se están repitiendo exactamente idénticos, pero con una diferencia temporal. También hay otros actos en los que la autoridad parte, emite y son consecuencia necesaria y lógica para poder tener ese acto consentido y también el acto que es una consecuencia de un segundo. Por ejemplo, si lo pensamos en este caso en el proceso o en un proceso judicial, sabemos que el procedimiento en este caso es la realización de determinados actos para cumplir un fin y el proceso es el conjunto de todos los actos, ¿no? Entonces, si yo en un momento determinado no contravengo un acto, por ejemplo, pensemos en un juicio otra vez, ¿no? A mí se me emplaza de manera ilegal, yo me entero de la demanda y ofrezco, no sé, pruebas en contrario en un momento determinado y yo acepto la sentencia, ¿no? Ciertamente hubo una violación de mi principio de mi derecho a la audiencia y de poder comparecer, de mi acceso a la justicia, pero pues yo lo asumí, yo lo consentí en el sentido de que yo no impuse ningún medio de impugnación, ¿no? Ahora tenemos que entender cuándo son los actos de autoridad en cuanto a su reparación, ¿no? Vamos a tener actos de autoridad que son consumados de manera irreparable, es decir, ya no puedo restablecer por el juicio de amparo las circunstancias primigenias, en este caso del acto de molestia, ¿no? Pensemos, no sé, en que de pronto llega la delegación y me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que demoler tu departamento, pero ¿por qué? Lo vamos a demoler. Yo presento mi amparo y la autoridad le vale un cacahuate y termina demoliendo mi casa, ¿no? O los departamentos. ¿Qué pasa ahí? Pues si se me concede el amparo, yo ya no puedo em, solicitar en un momento determinado el que se suspenda la realización del acto. Ya no pueden repararme. eh, ¿Por qué? Porque el bien que era el bien afectado por este acto de autoridad ya no existe. Entonces, aquí ya se tiene que ha sido consumado, ¿no? Que ya causó la afectación jurídica. Pensémoslo también, no sé, en el cumplimiento de una sentencia, ¿no? Yo me amparo por el cumplimiento de la sentencia, no se resuelve y se termina cumpliendo la sentencia, pues bueno, ya ahí el acto que ha sido impugnado ya no puede ser reparable. ¿Por qué? Porque ya se consumó, es decir, ya concluyó el término, ¿no? Ya no podría yo pelear por la afectación jurídica de ese acto. Y hay algunos otros actos que pueden ser reparables, ¿no? Que son consumados, pero que puede haber todavía una forma de que medie la reparación del daño. En este caso, ciertamente a lo mejor y ya hubo una afectación, pero han terminado como de consumarse y me pueden restablecer mi derecho, ¿no? ¿Qué tenemos o cómo podemos eh, entenderlos, ¿no? Tenemos que saber cuándo estamos ante uno y cuándo estamos ante el otro. Entonces vamos a ver, y que esto va a dar paso también, la identificación de estos actos
consumados o de estos actos de imposible reparación, nos va a dar cabida a poder entender lo que vamos a ver la próxima semana con el tema de la suspensión. Vamos a ver un video de Jurídicamente que nos habla precisamente de estas circunstancias. Un espacio de trabajo central donde podemos gestionar fácilmente todos los flujos de trabajo. Las personas y los datos. Ahora trabajamos en sintonía y todos saben cuál es su... ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante relacionado al amparo y que me han pedido en algunos comentarios. En este video te voy a hablar sobre los actos de imposible reparación, en qué consisten y su influencia en un proceso de amparo. Así que, comenzamos. Empecemos por saber que un acto de imposible reparación es una hipótesis para la procedencia del juicio de amparo indirecto, mismo que se encuentra previsto por el artículo 107, fracción tercera y 5, la primera fracción para actos administrativos seguidos en forma de juicio y la segunda fracción para actos dentro de juicio. Ahora bien, ¿qué podemos entender realmente por un acto de imposible reparación? La ley nos dice que son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución. Sin embargo, esta pequeña definición que nos da la ley no nos aporta algo sustancial para poder identificar un acto de imposible reparación, por lo que te daré un concepto de mi autoría. Para comprender lo que es un acto de imposible reparación, podemos verlo como un acto dentro de un proceso cuya violación corra el riesgo de que sea imposible que se vea subsanado en una resolución posterior. Veamos un ejemplo de lo que pudiera ser un acto de imposible reparación. Supongamos dentro de un proceso familiar en el que nos encontramos en una situación donde un padre solicita un régimen de convivencias. Sin embargo, el juzgador niega esta solicitud de convivencias y, ante esta resolución, se presenta el recurso ordinario correspondiente. Sin embargo, se confirma en una sentencia interlocutoria que las convivencias se van a negar. Ante este acto, procede el amparo, puesto que no obstante en una sentencia definitiva puede verse subsanado el derecho del padre no custodio a convivir con sus hijos, el tiempo para que esto suceda es indefinido y quedan tanto el padre no custodio como los menores en estado de indefensión y sin tener acceso a sus convivencias, y el tiempo que se tarde en dictarse la resolución es indefinido y en un momento dado no existirían estas convivencias durante este tiempo. Al respecto, te recomiendo que leas la tesis de rubro, régimen de convivencia provisional, contra la resolución que la establezca, restrinja, amplíe, suspenda o modifique con el progenitor no custodio, procede el amparo indirecto. Te dejo el link a esta tesis en la transcripción del video. Como puedes ver, este tipo de actos de imposible reparación pueden considerarse aquellos que suceden en el curso del proceso cuya violación no puede ser restituida en la sentencia. Ahora bien, un error muy común al identificar este tipo de actos es precisamente cuando tenemos un acto cuya reparación es posible. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que dentro del desahogo de un proceso, en la audiencia de desahogo de pruebas, tu cliente llega tarde a la audiencia y lo declaran confeso en la prueba confesional a su cargo. Si bien intentas justificar su comparecencia tardía, el juzgador desecha tus argumentos y no permite que justifiques el retardo, por lo que queda firme la declaración de confeso de tu cliente. Pues bien, aun y cuando se puede considerar una actuación importante y un acto violatorio de derechos, no es susceptible de amparo indirecto, puesto que aún estarían pendientes pruebas por desahogar y que en la sentencia, en una valoración conjunta, pueda no representar mayor problema para tu cliente. Es decir, la violación procesal podría no trascender al resultado de la sentencia, lo que no podemos saber hasta que se dicte la sentencia definitiva propiamente. Ya si en la sentencia se valora la prueba y es una clave para una sentencia en contra, podrás argumentar en tus conceptos de violación lo conducente, pero ya será en apelación o amparo directo. Esto dependerá de si el proceso cuenta con una segunda instancia o no. Como punto principal para poder identificar los actos de imposible reparación, deberás analizar y estudiar si el acto es susceptible o no de ser modificado o subsanado en la sentencia definitiva. De no ser el caso, podrás acudir al amparo indirecto. Ahora bien,
Debes recordar que en estos casos, sobre todo en actos dentro de juicio o dentro de un proceso, debes agotar el recurso ordinario que proceda. De lo contrario, aun y cuando tengas un acto de imposible reparación, si no se agotó el recurso ordinario, tu amparo será improcedente por no haber agotado el principio de definitividad, del cual ya te he hablado en un video previo. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, activando la campana para que... Ya vimos lo que son los actos de imposible reparación. Finalmente, ¿qué tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta propiamente con esto? En que logremos identificar cuál es el acto que estamos impugnando, ¿no? Y ya lo veíamos, o sea, ¿qué tengo que identificar? Precisamente la autoridad, que fue también una tarea que les dejé en derecho administrativo, la manera en la que de manera unilateral está ejercitando la fuerza del Estado, lo que me está obligando a hacer a mí como ciudadano, como gobernado, y que también ejerce una coacción, ¿no? Ya para finalizar esta sesión, vamos a hacer el análisis de un acto de molestia. Vamos a hacer el análisis de un acto de molestia, ¿no? Y esto pues va a dar pie a que podamos pensar cómo ir analizando la constitucionalidad de los mismos, ¿no? ¿Cómo tendríamos eh, que desarrollarlo, ¿no? Creo que el tema del tránsito es como muy, muy sencillo, pero vamos a ver el tema de la discriminación. Vamos a ver la nota, en este caso de lo que ya veíamos del tema de las transexuales, que era algo que yo les mencionaba, de esta plaza muy famosa aquí en la ciudad, que es Reforma 222. Vamos a analizar y vamos a escuchar lo que nos dicen. No usar un baño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer un caso de posible discriminación hacia 2 personas transgénero, a las que se les pidió que se identificaran para dejarles o no usar un baño en un centro comercial en la Ciudad de México. La información de Jessica Murillo. Cuando dijimos, yo soy Jessica, soy una mujer y voy a entrar al baño, me dijeron, a ver tu credencial. Nos aislaron, dejaron el baño vacío y le dijeron a las mujeres, no entren porque hay 2 hombres allá adentro. Esas palabras no las voy a olvidar porque fueron palabras crueles. En noviembre de 2015, Jessica Marjane y Alessa Méndez, 2 mujeres transexuales que se encontraban en la plaza comercial Reforma 222, intentaron ingresar a los baños de mujeres. El personal de seguridad les impidió el acceso argumentando que eran hombres. Tras el incidente, una de ellas tramitó amparos ante distintos juzgados. Uno de ellos, el 11º de la Ciudad de México, rechazó actos de discriminación. El fallo fue apelado ante el Tribunal Superior de Justicia capitalino, donde la sentencia determinó que sí hubo discriminación, pero no daño moral, lo que provocó una contradicción en los tribunales, lo que hizo que el caso fuera traído por la Corte. Mientras haces el baño y te sientes perseguida, invalidada, humillada, y te someten a tratos que deslegitiman tu identidad, son de las cosas que más me han afectado en la vida, porque es convertir un simple acto de ir al baño en todo un proceso de humillación y de crueldad. 4 de los 5 miembros de la primera sala coincidieron en que el asunto es de interés y trascendencia. Con esto existe la posibilidad de que el máximo tribunal determine si la asignación de un género a los baños dentro de un centro comercial es discriminación y defina si debe cambiar. Modificar de esta manera los baños empieza a generar un cambio cultural en la sociedad para que
todas las personas, tanto el Estado como los particulares, todos tenemos la obligación de respetar y no discriminar a absolutamente nadie. Por ejemplo, con este acto reclamado, pensemos, ¿no? El acto que se está ejercitando, en este caso sería un amparo directo, deriva de un amparo directo en este caso, por el supuesto daño moral, ¿no? Entra en contradicción eh, el actuar en este caso del tribunal, ¿no? El juzgado me dice por una parte que no hay daño moral, el tribunal colegiado me dice que sí lo puede haber y esto puede generar una circunstancia de contradicción. ¿Cuál es el derecho que no está siendo tomado en cuenta? Es el desarrollo del libre, el desarrollo y el acceso a la libre personalidad, es decir, a la que la percepción de estas personas en cuanto a lo que son y que quieren identificarse de esa manera pueda realizarse, ¿no? Y que la sociedad, en este caso el Estado, les reconoce su derecho, ¿no? Cuando, en este caso, los guardias de seguridad les prohíben la entrada al acceso, se les está coartando este derecho y por ende, cuando ellas van al tribunal y presentan la demanda por el daño moral, y cuando el juzgado dice no hay un daño moral, si hay un acto de discriminación, pero no hay un daño moral, lo que está haciendo de una forma u otra es reconocer la violación o la violencia en contra de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Esto que propicia, pues obviamente propicia que deje como en una especie de laguna la determinación de cuándo hay o no esta violación o esta violencia contra este derecho. Eh, Cuando la Suprema Corte lo atrae, justo lo que está buscando es tratar de eh, resolver, tratar de vislumbrar lo que en un momento determinado tiene que ver con la protección de este derecho fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que implica directamente? Implica directamente la aplicación de una realización de del reconocimiento de estas personas por lo que son como personas, ¿no? Independientemente del género o de la identificación, pero pues que tienen derecho a que se les respete, ¿no? Tienen derecho a realizar sus necesidades fisiológicas eh, acorde a la percepción del sexo que ellas tienen, ¿no? En este caso, pues ciertamente biológicamente a lo mejor en un inicio se les dotó de un cuerpo masculino, pero pues la percepción, el funcionamiento que ha estado en avance, se perciben ellas como mujeres, ¿no? Y han pasado por un proceso que valida esta circunstancia, ¿no? Hay un proceso jurídico eh, que permite a las personas transexuales el poderse identificar y reconocerse de conformidad con el sexo que ellas se identifican, ¿no? Hay una rectificación de actas de documentos y el proceso jurídico pues está muy bien establecido, ¿no? Y cuando la sociedad, o en este caso la autoridad cuarta, pues está impidiendo este libre desarrollo de la personalidad. Y así podemos ver como el análisis de otros derechos humanos, ¿no? Pensemos también en el tema de los indígenas, el cómo se les discrimina, ¿no? El cómo se les ve privado su derecho a una identidad cultural y a un libre ambiente. Y que esto da pauta a cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para garantizar nuestro la inclusión de todos y cada uno de los grupos que conforman la sociedad mexicana, ¿no? Los afrodescendientes, los indígenas, el grupo social que ustedes quieran, tiene el mismo derecho de percibir y de recibir un trato digno de parte de las autoridades, ¿no? Y una integración adecuada socialmente hablando. Pues bueno, chicos, el día de hoy sería todo por lo que hace a derecho de amparo. Eh, Mediten, estudien, si encuentran otros actos de autoridad, escríbanme y lo vamos platicando.
eh, el cómo podríamos saber si es quejoso o no. Váyanse leyendo un poco el apartado del amparo indirecto, porque es lo que vamos a tratar la siguiente semana. Porque, bueno, con esto de los actos de imposible reparación o de reparación, vamos a estar hablando de lo que es la suspensión. Y con la suspensión, pues bueno, vamos a ver cuáles son los fines de la suspensión, ¿sale? Entonces, estamos en contacto, échenle ganitas, denle una leída a lo que es la ley de amparo, para que puedan como ir entendiendo un poquito más, ¿sale? Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo la próxima semana.